Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Salinas Quintana, soy académico de la Universidad Central, psicólogo clínico, doctor en filosofía, y vamos a hacer esta primera sesión del curso Introducción a la Psicología mediante una especie de PPT, pero comentado, que la idea y el objetivo es que les quede a ustedes como un respaldo de la clase, donde las mismas láminas que vamos a ir viendo, espero que así sea de forma sincrónica en Teams, las puedan tener como un respaldo de material de repaso o en el caso de una alternativa B de que no podamos conectarnos suficientemente bien a Internet, pueda quedar como una posibilidad de que ustedes accedan a esto mediante un link a YouTube que van a encontrar en su aula virtual. Recuerden que el aula virtual es el espacio donde se van dejando todos los contenidos, donde yo les voy entregando los mensajes y donde ustedes también me pueden ir dejando también mensajes, pero esa va a ser nuestra plataforma de interacción y comunicación. Eso y mi correo, que por supuesto está disponible y abierto para todas las consultas que ustedes vayan teniendo. Entonces partamos, veamos qué es lo que podemos hacer en esta primera presentación. Bueno, lo primero que me gustaría contarles es hacer una breve presentación del curso en general, ¿no? Esta asignatura, Introducción a la Psicología, tiene como objetivo fundamental que a partir de los contenidos que veamos seamos capaces de visualizar los procesos históricos, sociales y científicos que han tenido lugar dentro de la psicología y también visualizar de alguna manera, sin profundizar necesariamente, los distintos campos de acción que tiene en la actualidad el psicólogo. También busca, como segundo objetivo, analizar críticamente diferentes procesos y etapas que han conformado la psicología del siglo XXI y por supuesto también del siglo XX y finales del siglo XIX, que es donde encontramos los albores de la psicología como una disciplina autónoma. Esta asignatura tributa en relación con el perfil de egreso con el desarrollo de habilidades para identificar procesos y enmarcarlos en un contexto a través de la teoría y la acción situada. Es decir, en qué medida somos capaces de, a partir de ciertos elementos teóricos, ir vinculando con algunos elementos contextuales de acción concreta de la carrera de psicología. Nuestro curso se fundamenta en bueno, lo que se llaman clases lectivas, clases magistrales, y ahora, dadas las circunstancias que todos sabemos, vamos a estar interactuando fundamentalmente a través de plataformas y también con guías para la casa o actividades para la casa para que ustedes puedan complementar el aprendizaje que se da a través de plataformas con actividades guiadas, ¿cierto? En ese sentido, aprovecho de comentarles, el syllabus es su mapa, es como su mapa de ruta. Yo he tratado de generar un syllabus lo más completo posible, donde en el syllabus encontrarán sesión a sesión tanto los objetivos como los contenidos, los resultados de aprendizaje, los conceptos que vamos a trabajar, las lecturas y también generalmente estoy trabajando con algunos links, algunos documentales que siento que son como un material de apoyo para el proceso educativo. Entonces, revisen siempre el syllabus y el compromiso que les pido desde ya es llegar con las lecturas leídas, ¿cierto? A la clase que tengamos en nuestra aula virtual. Esa es la idea, que cuando nos reunamos para la clase, si bien yo voy a pasarles contenido, ustedes ya tengan por lo menos dudas, preguntas, cuestionamientos, etcétera, ¿cierto? Bueno, espero que de manera sincrónica podamos revisar algunos otros aspectos del programa que les puedan interesar, como son el tema de las evaluaciones y otros. ¿Bien? Continúo ahora con la presentación de esta primera sesión. Bueno, me gustaría partir con un cuestionamiento, que es una pregunta que remite a un concepto, digamos, por lo menos para decirlo así, en desuso, ¿cierto? Un cuestionamiento ¿es la psicología un estudio del alma? ¿Por qué la pregunta? Porque esta idea de la psicología, ¿cierto? Se desprende de dos conceptos griegos, como podrán ver ahí, que es psique o sige, como también se puede pronunciar, y logos, ¿cierto? Bueno, sige se dio a entender inicialmente o históricamente se ha reconstruido como un concepto que se ha traducido como aquello que entendemos como alma,
¿cierto? Y logos es un concepto griego que también tiene polisemia, digamos, ¿eh? No es un concepto que tenga una traducción única. Se va a entender como lenguaje, conocimiento, todo, razón, etcétera. Pero por ahora, para los fines de este curso, lo vamos a entender como el estudio del alma, ¿cierto? Bueno, la idea de esta primera unidad, si ustedes se fijan en el sílabus, es que nos vamos a estar guiando por el libro de Historia de la Psicología, de un autor que se llama, me parece que es Thomas Leahy, de 2013, que si bien es un manual, presenta algunas cosas que son interesantes. Entonces, una primera cosa que nos plantea en las páginas introductorias nos cuenta un cuento que literariamente no es muy bueno, digámoslo, pero nos presenta una pregunta interesante. Dice, ¿la psicología es un imposible? Bueno, desde la perspectiva actual, ¿cierto? Y de la perspectiva de la evolución de la psicología, podríamos decir que en cierto sentido sí. ¿En qué sentido? ¿Es la psicología un imposible en el sentido de que no somos una disciplina unificada? No contamos con un paraguas de creencias o con un marco de acción que sea normativo en relación con todas nuestras conductas y ejercicios profesionales y la formación de saberes consecuentes a eso, ¿cierto? Es distinto, por ejemplo, probablemente si alguien estudia medicina aquí o en Canadá o en China, medicina me refiero a medicina alopática, ¿no? Van a tener claramente un lenguaje común y salvo temas de infraestructura y qué sé yo, un médico de Canadá con un médico chileno y un médico chino van a poder dialogar y entender cuál es su foco, su ámbito de estudio, el dominio del lenguaje en el cual se mueven, va a ser un dominio restringido y por lo tanto que lo hace ser más factible de poder conversar, dialogar dentro de ese contexto. Sin embargo, pareciera que la psicología y sobre todo la psicología contemporánea fuera una especie como una torre de Babel que le he puesto yo, ¿no? Porque como que hablaran muchas lenguas y habláramos muchos idiomas al interior de la psicología. Piensen ustedes que dentro de la psicología hay varias ramas, seguramente ustedes a lo mejor algunos lo saben, otros no, pero tenemos esencialmente tres ramas que son fundamentales, ¿no? Como lo que se ha entendido, que es como la corriente cognitivo-conductual, la corriente psicoanalítica y la corriente humanista, ¿cierto? Que son corrientes que se estabilizaron o se formalizaron y se desarrollaron en el siglo XX. Bueno, si nosotros pudiéramos entrar en cada una de esas corrientes, vamos a encontrar que hay subescuelas dentro de cada corriente. Si yo tomo solamente la teoría cognitivo-conductual, lo que sabemos es que hay algo así como 300 modelos psicoterapéuticos en el ámbito de la clínica. O sea, imagínense cómo esta cantidad de escuelas se abren y cada una va proponiendo conceptos propios, va proponiendo modelos teóricos propios. Entonces, al final, y yo le estoy dando tres escuelas, hay muchas más, ¿no? Hay muchas más escuelas que estas tres que son las fundamentales. Entonces, pareciera ser que la psicología es una especie como de torre de Babel, donde hablamos muchos idiomas muy distintos y donde las lenguas a veces se nos confunden, ¿cierto? Entonces, esto tiene una implicancia que para algunos es favorable, para otros es desfavorable, que es la dificultad de contar con una unión paradigmática al interior de la disciplina. Entonces, ¿qué significa esta cuestión de que no tengamos una unión paradigmática? Significa que esencialmente no tenemos un paraguas común de creencias, no tenemos necesariamente una cosmovisión unificada. No tenemos acuerdo con respecto a qué entendemos por psicología, que es algo más basal todavía, ¿cierto? O sea, hemos estado traduciendo psicología como alma, pero probablemente algunas corrientes en psicología el concepto de alma no le haga ningún sentido, y yo diría que más bien hoy en día en muy pocas corrientes le hace sentido hablar de alma, es como un concepto de modé, con alguna connotación religiosa o metafísica, ¿cierto? Entonces, no contamos con esta unión paradigmática, ¿cierto? Salvo algunas corrientes que son un poco más unificadas. Bueno, la pregunta ahora, dado que probablemente no todos tienen por qué saberlo, es ¿qué entendemos por un paradigma, ¿cierto? Y para entender esto, el autor que quizás ha sido de los más fundamentales en el siglo XX es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn escribe un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Este libro él lo dedica
así lo menciona, dice a las mentes que están despiertas. ¿Por qué a las mentes que están despiertas? Porque lo que hace Kuhn es presentarnos una historia de la psicología, perdón, de la ciencia, que es radicalmente distinta de la historia de la ciencia que nos ha propuesto la modernidad filosófica, por así decirlo. La modernidad filosófica tiene una base, un esquema continuo y constante, diría yo, que es la idea de progreso. O sea, es como que el conocimiento se forma en base a un progreso lineal. Es como que yo tuviera un muro y voy formando conocimiento sobre conocimiento sobre conocimiento sobre conocimiento. Bueno, Kuhn nos propone que en realidad la ciencia no avanza de esa manera, que avanza contrariamente con un progreso lineal, avanza de una manera tal que muchas veces la ciencia construye y destruye una creencia y vuelve a levantar otra creencia, ¿cierto? Hasta que todos dicen, ok, ¿estamos de acuerdo con que esta es la verdad? Sí, estamos de acuerdo, perfecto. Hemos establecido un paradigma que rige todo el quehacer científico, ¿cierto? O sea, estamos pensando en la psicología como una disciplina que se quiere enmarcar o se enmarca o que tiene una pretensión de cientificidad. Bueno, un paradigma, dice Kuhn, es un sistema de creencia o cosmovisión que guía al investigador. Y esto tiene una implicancia o determinantes a nivel ontológico, epistemológico y metodológico. Ya, tres palabras que probablemente no las tienen todos tan claras, pero que la van a ir viendo frecuentemente, sobre todo en este curso y en filosofía, y probablemente también en lo que tiene que ver con métodos, ¿no? Cuando hablamos del ontológico es un sinónimo también de metafísica y también tenemos el problema que si nos queremos remitir a la connotación filosófica tiene hartas variantes, pero por ahora lo vamos a entender como ontológico, como aquello que nos da cuenta del ser de las cosas, de lo que las cosas son y como en cuanto son, cómo se construye la realidad a partir de este ser de las cosas. O sea, nos propone una noción de realidad. Lo epistemológico, por otro lado, nos propone una ciencia del conocimiento. Eso significa episteme, tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? Y responde dos preguntas fundamentales: ¿qué es conocer y cómo conocemos? Entonces, una vez que tenemos la construcción de la realidad, nos interesa saber cómo accedemos a ese conocimiento de la realidad y luego lo metodológico nos dice, ok, vamos a proponer un camino para tener acceso a esa realidad y a esa formación de conocimiento. Entonces, lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico, en todas las ciencias son tres dimensiones que tan estrechamente vinculadas, ¿cierto? Pero generalmente en el ámbito metodológico es cuando nos dicen, aquí ya he sistematizado una forma de hacer conocimiento y de consolidar conocimiento. Entonces, el señor que están viendo ahí, que está en esa fotografía, él es Thomas Kuhn, y él nos propone que los paradigmas que tienen esta epistemología y esta ontología, bueno, son un sistema básico de creencias, ¿cierto? Primera cosa. Este sistema básico de creencias es un sistema de creencias, pero que está inserto en un contexto científico, que guía a los investigadores. Como segundo aspecto, nos dice, representa una cosmovisión que sostiene una naturaleza de mundo. O sea, no solamente un sistema de creencias, sino que también nos propone una forma de entender el mundo, ¿cierto? Y cómo es esa naturaleza del mundo. Dado que al mismo tiempo que hay un sistema de creencias y nos propone una cosmovisión, obviamente esa cosmovisión y esa naturaleza está en relación con un individuo. Entonces nos propone el lugar del individuo en relación con esa representación de mundo y esas creencias de mundo. Finalmente, dice Kuhn, se dan aquí las relaciones entre el individuo y el mundo y sus componentes, ¿no es cierto? Claro, la pregunta es como, ¿a qué alude esto? Esta idea de la relación entre el individuo, el mundo y sus componentes. Claro, nos propone que en el fondo hay ahí una cosa que es que no podemos desligar la noción de individuo con la noción de mundo de aquello que lo compone, es decir, también de los elementos como materiales de la cultura, o sea, lo que forma parte de una cultura, lo que entendemos como el sustrato material de una cultura. Entonces, son tres aspectos que están estrechamente interrelacionados y estos niveles dan origen a ciertos paradigmas, ¿cierto? O sea, expliquémoslo de esta manera.
nosotros para entender el conocimiento hemos usado varias metáforas, ¿cierto? O sea, si vamos al siglo XVII, XVIII, ¿cierto? Donde se empezaron en Europa a generar los primeros mecanismos más sofisticados, los mecanismos de relojería, algunos mecanismos avanzados que fueron los primeros autómatas o robots, porque aunque no lo crean, hay robots desde esa época, ¿eh? No son los robots, no son un invento del siglo XX, hay experimentos de autómatas que tenían la capacidad, por ejemplo, de escribir una cantidad de palabras ya desde el siglo XVIII. Una especie así como de muñecos animados con mecanismos complejos. Toda la diferencia es que tienen una mecánica causal, no están activados por electricidad, sino que por pura mecánica. Bueno, esto nos proponen unas metáforas, ¿cierto? Una metáfora del mundo, que era la metáfora que tenía Newton, por ejemplo. Dice, el universo es un gran mecanismo de reloj. Entonces, claro, la noción consecuente de la persona es que la persona es el individuo, en cuanto a su naturaleza, es un mecanismo también. Entonces la medicina toma esa metáfora y nos propone, bueno, el cuerpo funciona como un gran mecanismo. Sin embargo, piensen ustedes qué pasa con la revolución con la emergencia de las computadoras. Es algo que emerge en la cultura como un invento particular, pero que al mismo tiempo que emerge como un invento particular, nos propone una idea de, por ejemplo, de mente. Nos dice, la mente funciona como una computadora, basada en inputs y en outputs. Y lo que pasa adentro, lo que hace el sistema nervioso central o el cerebro es que procesa. Cambiamos la metáfora porque hay algo que en el sustrato material de la cultura nos ha hecho reformular un concepto de individuo o una noción de conocimiento y una noción de realidad, consecuentemente, ¿cierto? Entonces, son cosas que están estrechamente interrelacionadas. O sea, no tenemos una visión del mundo como algo absoluto. Nuestra noción del individuo, de la persona o del sujeto no es absoluta, no es trascendente a los tiempos y tampoco lo que tiene que ver con los componentes que dan forma o materialidad a esta misma cultura. Bueno, él es Thomas Kuhn, es un autor relevante que estoy seguro que lo van a leer en más de algún ramo. ¿Cuál es el tema entonces con los paradigmas? El tema con los paradigmas es que si nosotros queremos insertar la psicología dentro de las ciencias sociales, como generalmente ocurre, nosotros nos damos cuenta que no hay un puro paradigma. Volvemos entonces a la pregunta de que pareciera ser que la psicología es una especie de torre Babel, donde no nos ponemos muy de acuerdo en relación con qué entendemos por la realidad, qué entendemos por el conocimiento y cuáles son las formas de cual un investigador puede acceder a esa realidad y a ese conocimiento. Entonces, cuando yo les decía, los paradigmas tienen por lo menos tres componentes, que son los componentes que tenemos aquí. Tenemos una ontología, ¿cierto? Que es la pregunta de cuál es la naturaleza de la realidad y qué podemos conocer de ella y qué no. Nos propone también la pregunta de si existe una realidad única, objetiva, o si en vez de una realidad, en lugar de una realidad, tenemos muchas realidades, ¿cierto? Que es como un poco una idea que trabaja un autor que quizás lo vieron en el colegio, que se llama Humberto Maturana, que nos plantea la idea de multiverso, ¿cierto? Como que hay tantas realidades como observadores hayan, no hay una sola realidad. Entonces, esta dimensión de la ontología nos propone como queremos saber cómo son realmente las cosas y qué es lo que podemos entender por real, ¿cierto? Entonces, claro, después hay una pregunta de, para poder saber qué es lo que es real, yo tengo que tener un conocimiento de ello. Y es la dimensión que yo les contaba, que es la epistemología, ¿cierto? Que la pregunta que se hace es ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo que es conocido? Cuando estamos diciendo la relación entre el que conoce y lo que es conocido, es como decir entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Entonces nos está proponiendo esta relación sujeto-objeto, ¿cierto? Y la metodología nos dice, bueno, cómo puede el investigador dar con los resultados que busca, descubrimientos, hallazgos, etcétera, a partir de que ha asumido una ontología y una epistemología. Si yo quiero quiero formular un paradigma consistente, estos tres niveles, el nivel ontológico, el nivel epistemológico y el nivel metodológico, tienen que ser coherentes entre sí. O sea, yo no puedo pensar de que existe una realidad única y por otro lado proponer una metodología que busque resaltar las particularidades o las opiniones subjetivas de cada persona. No, pues a mí me interesa en ese caso, imagínense que quiero saber no sé, si es que las personas
creen en lo extraterrestre o no creen en lo extraterrestre. Ya, yo podría partir diciendo, en realidad los extraterrestres no existen, por lo tanto esta cuestión no tiene ningún sentido, porque la realidad de lo que realmente entendemos por la naturaleza del mundo es que no existe tal cosa. No tiene sentido plantear ni una epistemología ni una metodología, ¿cierto? Por otro lado, si yo quiero saber cómo son indagar en el sueño, por ejemplo, desde una perspectiva psicoanalítica, ¿cuál es la función del sueño? ¿Cuál es el sentido del soñar, de la actividad onírica? Entonces, yo podré sacar conclusiones objetivas respecto del sueño cuando es una actividad que está cargada de experiencias que son propiamente individuales y que si seguimos a Freud, o sea, nadie sueña lo que sueña otro, digamos, ¿no? Es como una especie como de huella dactilar. Si bien hay contenidos que son compartidos, podemos encontrar contenidos compartidos y hay contenidos de sueño que se repiten, que es lo que Jung llamó ciertos contenidos arquetípicos, pero sin embargo los elementos del soñante obedecen a su experiencia también, a lo que a ellos le ha tocado vivir, y eso es tan particular como una huella digital. Entonces, ¿podremos generalizar respecto a eso? Difícil, ¿no? Entonces una metodología ahí no tendría sentido, una metodología que busca formar una realidad objetiva, sino que lo que buscamos es levantar una subjetividad, es decir, la opinión desde la persona como una entidad única, singular, particular, y que por tanto es valiosa esa singularidad. ¿Cierto? De estos temas que les estoy contando, que aparecen en un texto como aparece acá arriba, que es de Google Lincoln, eh, que está explicado más en detalle, nos proponen, y esto es lo que más me interesa, es que al menos a nivel de las ciencias sociales tenemos 4 paradigmas funcionando en paralelo, ¿cierto? Tenemos un positivismo, que es un paradigma que nos propone una idea de ciencia muy apegada a las ciencias naturales o a las ciencias físicas, con una fuerte noción de realidad. Un pospositivismo, que es una especie como de relevo del positivismo, que nos propone, dice, bueno, sí, hay una realidad, pero esta realidad está de alguna manera, eh, puede ser, puede ser puesta o dejada en interrogante, ¿no? Puede ser cuestionada. No podemos pensar que existe una realidad necesariamente única para todos. Hay un paradigma en ciencias sociales que se llama teoría crítica, que está fundamentada en lo que son los procesos históricos sociales de la teoría marxista, donde también se nos propone una ontología, una epistemología, una metodología particular, y un constructivismo, que es, podríamos decir, el extremo opuesto, el positivismo, que en el fondo nos dice no hay una realidad única, la realidad se construye a partir de la subjetividad. O sea, la realidad del mundo es una construcción social y cultural. No hay algo así como una realidad que sea trascendente al sujeto, ¿cierto? Sino que más bien son procesos que se van recreando en relación con las características de quienes conocen. Quiero decir entonces que cada de estos 4 paradigmas, cada uno tiene una ontología específica, una epistemología específica y una metodología específica. Este es un texto que probablemente lo vamos a leer, le vamos a dar un texto bastante sencillo, pero que sirve mucho para ordenar la matriz del conocimiento en cuanto a estos paradigmas, que como dice el título, fíjense, paradigmas en competencia. Es decir, ninguno de estos paradigmas se superpone a otro. No, ninguno de estos paradigmas en ciencias sociales ni en psicología es mejor que otro, sino que simplemente es el investigador el que toma uno de estos paradigmas y saca adelante una investigación o una noción de conocimiento en función de uno de ellos, o de acuerdo a los fines que estime conveniente. La teoría crítica es un paradigma que se mueve muy bien en relación con lo que son los desarrollos de la psicología comunitaria, por ejemplo, o con lo que es psicología política, por ejemplo, ¿no? Que busca generar relaciones de transformación social, ¿cierto? O sea, por ejemplo, podríamos entender todo el fenómeno del 18 de octubre probablemente muy bien desde una perspectiva de una teoría crítica, porque considera una reflexión eh, crítica, por eso viene el nombre, crítica respecto de la cultura, ¿cierto? Una autorreflexión respecto de la cultura y de las condicionantes de cómo la historicidad y la materialidad se mueven en relación con el desarrollo de la historia, ¿cierto? Como les digo, tiene una fuerte base marxista para poder entender los procesos de cambio histórico. Sigamos avanzando un poco más qué es lo que viene ahora. Todo esto es introductorio, por favor. O sea, hemos hablado de hartos conceptos, pero por ahora, de aquí me interesaría que se queden con lo siguiente. En ciencias hay muchos paradigmas y solo en ciencias sociales tenemos por lo menos estos 4 paradigmas. Estos 4 paradigmas
es constructivismo. Me faltó una S ahí. Estos cuatro paradigmas están activos en psicología y compiten, digamos, ¿no? Compiten por lograr un acceso más verídico, más fiable en relación con determinados objetos de estudio. Y cada uno de ellos también goza de una noción de realidad particular, de una noción de conocimiento y de un método que le es propio. ¿Ok? Eso hasta acá. Eso me interesa que más allá que no se pierdan no se pierdan en el bosque, sino que vean así como los árboles, ¿no? Es como, estos son los elementos que me interesa que vayamos profundizando. Bueno, el texto de Thomas Leahy habla también de cómo se nota la psicología en un contexto moderno, ¿cierto? Y que, bueno, ¿qué podemos entender por moderno? También son palabras que uno las utiliza a diario, pero a veces no tiene tan claro de qué se tratan. Moderno se asocia también como moderno, modernidad, modernismo. ¿Estamos hablando de la misma cosa cuando hablamos de moderno, modernidad, modernismo? No, pues no son la misma cosa. Cuando hablamos de moderno, si vamos al origen de la palabra, vamos al latín, esto viene de modernus, que significa modo nuevo. ¿Ya? Y esto está, más o menos, la palabra de lo moderno surge por ahí por el siglo XVII, más o menos, siglo XVI, como anclada a una cierta noción de mundo y a una ideología particular. Podemos plantear que por el mismo tiempo, siglo XVII, es cuando se inicia la modernidad filosófica y la psicología empieza un camino lento, diría yo, de ir separándose de su disciplina madre, que es la filosofía, ¿cierto? Ya con el siglo XIX ya tenemos una psicología autónoma propiamente tal. Por eso que hablamos que la psicología es una ciencia relativamente, entre comillas, joven, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos lo moderno es aquello que tributa a la modernidad. Y la modernidad se puede entender desde muchas maneras, pero lo vamos a entender como el proceso, el periodo de tiempo que va del siglo XVII al siglo XX y que está esencialmente fundado por la emergencia de la ciencia y del método científico con Descartes. ¿Cierto? O sea, ahí es un consenso, ¿eh? Esto no es que sea así como una verdad, es más bien un consenso histórico. Pero vamos a entender entonces por modernidad filosófica aquello, y por modernidad psicológica, probablemente la psicología moderna, que es la que se inicia con la psicología experimental en los laboratorios de Leipzig, con Wundt y otros investigadores más que van a leerlo eso también dentro del programa del curso. Por otro lado, modernismo lo vamos a entender como una especie como de ideología de la modernidad, es decir, como una reflexión de los intelectuales sobre la condición moderna para elogiarla, rechazarla, criticarla o mejorarla, ¿cierto? Si hay un rasgo que es distintivo de la modernidad, y que yo se los comentaba recién a propósito del concepto de ciencia, es el ideal de progreso. O sea, la modernidad cuando parte dice, bueno, hay algo que aquí la ciencia está vinculada estrechamente al progreso. La ciencia como formadora de conocimiento posibilita el progreso y ese progreso es lineal. Y yo creo que ese concepto de un progreso lineal que se acumulaba con conocimiento sobre conocimiento, por lo menos llegó hasta el siglo fines del siglo XIX o siglo XX, cuando eso fue cuestionado ya más firmemente. Si vamos siguiendo el texto de Thomas Leahy, página 4 o 5, introducción, que yo les pedí que la leyeran, nos encontramos con que Leahy dice lo siguiente, dice psicología de psique logos, significa literalmente estudio del alma. Aunque el término no se acuñó hasta el siglo XVII y su uso no se popularizó hasta el siglo XIX, filósofos y profesores de religión en todo el mundo se han esforzado por resolver el problema de la naturaleza del alma. ¿Existe el alma? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo se relaciona con el cuerpo? Aunque los psicólogos se oponen al término alma y prefieren el de mente. Tenemos un problema entonces. Nos damos cuenta que si bien la psicología parte con esta idea como un estudio del alma, y hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX hay ciertas corrientes en psicología que hablan del alma, llegado el siglo XX no sabemos ni tenemos muy claro si la psicología es un estudio del alma, de la mente o de la conducta. ¿Cierto? Cuando Descartes empieza a hablar de esta idea de que mente y cuerpo son dos sustancias separadas, ¿cierto?
En realidad lo que está hablando es del alma. Descartes todavía tiene un fuerte influjo eh, teológico en su escrito, ¿cierto? O sea, que pensaba el francés, quizás el país más, como el reinado más católico de Europa en ese momento. Entonces tiene un influjo muy potente del catolicismo de esos años, ¿no? Entonces habla de alma. Pero progresivamente y paradójicamente será en la misma Francia donde el concepto de alma irá dando lugar más bien a un concepto de mente, que tiene otra connotación y finalmente el siglo XX ya no hablará de conducta. Y estos tres conceptos, alma, mente o conducta, pertenecen probablemente a tres escuelas de psicología muy distintas, que entienden el quehacer y el hacer de la psicología de maneras diferentes. Si llegamos al siglo XX, la psicología científica abandona la filosofía, ¿cierto? Ya no se siente parte de la filosofía y adopta, por otro lado, las ciencias naturales positivas como modelo, es decir, en el siglo XX, ya con la psicología experimental y el conductismo, a la psicología no le interesa hacer una psicología que especula sobre el alma de las personas o de las cosas, porque no hay un alma que se pueda comprobar empíricamente o científicamente que tiene existencia. Entonces parece que ese objeto de estudio de la psicología pierde todo sentido. Y lo que interesa es más bien la conducta observable, ¿cierto? El fenómeno como tal en términos medibles, cuantificables, verificables. Tenemos otro problema entonces, aparte que tenemos muchos paradigmas, como les contaba anteriormente, no tenemos tampoco tan claro si cuál es el objeto de estudio, si es el alma, la mente o la conducta. Si nosotros vemos este camino que yo les decía de esta independencia de la psicología de su formación de matriz inicial, que es la filosofía, nos damos cuenta ahí en este esquema que la filosofía tiene al menos estas cuatro ramas, que es la epistemología, que yo les decía que es la ciencia del conocimiento, o el estudio del conocimiento, que tiene como base la pregunta por la verdad del conocimiento. Tenemos la ética, que tiene que ver con el ethos, con un habitar, con el bien, con el plantearnos cuál es el estudio de la moral, ¿cierto? La ética no es lo mismo que la moral, la ética es el estudio de la moral, es como el estudio científico, filosófico de la moral, y tenemos una rama antropológica que se basa sobre el estudio del origen del ser humano y cómo éste evoluciona en el tiempo, ¿cierto? Bueno, dentro de todas estas ramas que eran propias de la filosofía, la psicología se desprende en el siglo XIX y se desprende con esta idea de estudiar los procesos de que esta idea de qué es lo que es la psique alma, ¿cierto? Que hay una dualidad mente-cuerpo, existe algo como una mente que incide sobre un cuerpo. Bueno, esos son obviamente, ahí entramos en el ámbito, por ejemplo, del psicoanálisis, que nos plantea que efectivamente hay algo que es revolucionario para la época, que es decir, hay algún tipo de patologías que podrían no ser de origen puramente material, sino que podrían ser de origen mental. Esto que a nosotros hoy día nos parece una obviedad absoluta, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, no lo era. Y ahí es donde está tanto rechazo que tuvo Freud inicialmente con su idea sobre lo inconsciente. Costó mucho que Freud pudiera imponer en ciertos ámbitos y en algunos no los logró, que pudiera imponer la idea de que habían enfermedades que eran de origen psicógeno, es decir, que tenían origen en algo así como el estudio de la psique, y que no todas las enfermedades eran de base orgánica, ¿cierto? Aún en ese tiempo se pensaba que todo, cualquier cosa, la depresión, lo que hoy día entendemos como patologías mentales, los trastornos mentales tenían un origen material, es decir, una especie como de bichito o alguna cosa que andaba en el cuerpo o alguna función del cuerpo o alguna zona del cuerpo claramente delimitada que producía alteraciones dentro de la conducta y el estado de ánimo. Pero no se pensaba que pudiera haber algo así como un psiquismo organizado, dinámico, que tuviera implicancias sobre estados de ánimo o estados anormales o patológicos, ¿cierto? Esto es lo que da origen al estudio de la psicopatología, que es un área dentro de la psicología más ligado a lo que es la psicología clínica. O es digamos, es una subrama de la psicología clínica, la psicopatología. Eh, bueno, entonces, pero resulta que la historia de la psicología llegado al siglo XX es que se aparta, como les decía, el psicoanálisis es una excepción en este contexto histórico,
Y una gran parte sobre todo de la psicología estadounidense, se va hacia a entender los psiquismos como procesos que van de la mano de la biología y lo fisiológico. Entonces, cuando estudiamos los procesos anímicos, ya no como procesos anímicos del alma, sino como biología, es porque estamos interesados en la estructura que compone esta unidad que llamamos persona o individuo. Y ahí el estudio de la mente pasa a ser, ya no el estudio de la mente como tal, sino que pasa a ser el estudio de la conducta. El mejor ejemplo de esto, de cómo esta psicología, de una psicología del alma, que es como que tiene esta base en toda la filosofía griega platónica, pensemos que aristotélica, que Aristóteles tiene una obra que se llama De Ánima, y donde cuenta de las facultades del alma, de las facultades sensitivas, de cómo el alma conoce, qué sé yo. De toda esa tradición griega que nos propone esta idea de psique como alma, llegamos al siglo XX a una idea de una psicología científica y un total escepticismo metafísico, ¿cierto? Y con este señor que está acá, que es un psicólogo. Es que aquí ya la psicología está ya individualizada, autonomizada, o sea, ya no corre de la mano con la filosofía. A la psicología le interesa hacer ciencia, ya no le interesa especular filosóficamente sobre el alma. Y este señor que está acá, que es Watson, dice, bueno, él es un representante como un escepticismo metafísico y de la psicología científica. Dice, la única posible verdad es que no puedo estar seguro de alcanzar la verdad, ¿cierto? Eso es la base de un escepticismo metafísico. Y el escepticismo metafísico también se ha dado a llamar usualmente como positivismo. ¿Qué es el positivismo entonces? Ahí tenemos que recurrir a Auguste Comte, que es un pensador francés de fines del siglo XIX, que nos dice, bueno, si queremos tener conocimiento válido, tenemos que atenernos a lo positivamente dado. ¿Qué significa esto? A los hechos inmediatos, a la experiencia, a lo verificable, a lo observable, a lo descriptible, y debemos guardarnos de toda especulación metafísica sobre cosas que no podemos conocer. Entonces, Watson, observen lo que dice él, dice como su perspectiva de ciencia, dice, el conductista no puede encontrar la conciencia en el tubo de ensayo de ciencia. O sea, ¿cómo puedo hablar de conciencia? Dice Watson. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo puedo medir? No sé qué es eso. Yo no puedo hablar de esto. Eso no puedo hacer ciencia de la conciencia, y mucho menos de lo inconsciente. Su perspectiva era que evidentemente las personas estaban totalmente determinadas por el aprendizaje y el ambiente, es decir, eran una especie así como de tabula rasa que yo podía escribir como una hoja en blanco con las experiencias del medio ambiente, y eso era lo que formaba la naturaleza de una persona. Entonces Watson dice lo siguiente, dice, los hombres se construyen, dice, no nacen. Dame al bebé y lo voy a hacer subir y utilizar sus manos en la construcción de edificios de piedra o de madera. Voy a hacer de él un ladrón, un hombre amado o un demonio. Este tipo de psicología, que llamamos conductismo, se basa en lo que denominamos esquema ER. Es decir, hay un estímulo y hay una respuesta. Hay un estímulo que es inicial y una respuesta consecuente, y eso es lo que forma el aprendizaje. Y un aprendizaje que es un aprendizaje individual o un aprendizaje social, ¿cierto? Esto lo iremos viendo dentro de la clase siguiente, que significa ese del esquema ER, estímulo-respuesta. A un estímulo determinado le sigue una respuesta determinada, y ese proceso asociativo es lo que conforma un aprendizaje, ¿cierto? Bueno, la historia de la ciencia y la psicología nos dice, sigo con el texto de Ligy, que era la lectura para el día de hoy, nos dice, cuéntale la historia de la ciencia psicológica, cuenta por lo menos con tres perspectivas, ¿cierto? O tres elementos a considerar, más que tres perspectivas. La primera es la historia liberal, como la llama Ligy. No sé si es el nombre más feliz para ponerle, pero él lo utiliza, por ahora dejémoslo así. Y esto es como un poco lo que yo les decía, que la historia liberal centrada en una mentalidad moderna. Y esta mentalidad moderna tiene una fe en el progreso lineal de la ciencia. Es una concepción de ciencia que tiende a anular el error, o sea, el error no lo ve como una posibilidad de aprendizaje, sino que más bien es una ciencia que es más efectiva en la medida que comete menos errores. Es un pensamiento, una forma de hacer ciencia que disciplina el pensamiento, o sea, para poder hacer ciencia tenemos que pensar todos lo mismo, de una misma manera, de una misma forma, y que se basa en una perspectiva interna a las cosas, es decir, observa su disciplina como una disciplina autónoma
que no conversa, que no dialoga necesariamente con el contexto social o cultural o qué sé yo, ¿no? Hay ciencias que se caracterizan por tener ciertas formas que bueno, obviamente la matemática probablemente podríamos decir, o la lógica, que dependen poco del contexto porque trabajan con entes ideales, entonces podría ser que fueran un poco algo más inexpugnable en relación de los contextos sociales en los cuales se desarrollan, aunque no es así. También van cambiando y modificando sus patrones de realidad de acuerdo a los hallazgos que se presentan, pero claramente muy distinto de una ciencia social como la psicología o la sociología o la antropología, qué sé yo, donde necesariamente esa reflexión de la ciencia está en constante diálogo con otras, o debiera, por lo menos, no lo está, en realidad estoy diciendo más bien un ideal que un hecho cierto, que es que debiera estar en contacto con otras formas de entender la realidad en una búsqueda de interdisciplinaridad que no siempre se da, lamentablemente. La psicología, por lo menos, yo creo que tiene esa demanda, tiene ese deber, tiene esa necesidad de poder dialogar con otras ciencias para poder generar comprensiones más profundas de sus objetos de estudio. Una segunda perspectiva que es contraria a la historia liberal es que dice Ligy, bueno, estudiamos historia de la ciencia y de la psicología, porque a partir de esta historia podemos lograr un marco comprensivo del devenir de la psicología como una ciencia inserta en un contexto social y cultural actual. Como lo contrario, lo anterior. Si hay una ciencia que se mira al ombligo permanentemente y que reflexiona sobre sí misma, el presentismo, de acuerdo a lo que plantea estos conceptos que plantea Ligie, es una ciencia que en el fondo observa el presente para observar a partir de la historia el desarrollo de esos conceptos que conforman una determinada disciplina, pero en un contexto social. La pregunta ahora es esta historia de la ciencia y el progreso de la ciencia, es decir, cómo ha ido avanzando la psicología como ciencia, la podemos explicar y la ciencia la explica generalmente a partir de dos conceptos. Un concepto es como el del gran hombre que plantea Ligy. El concepto del gran hombre es un concepto que quizás es más propio de la historia liberal, que es decir, bueno, la ciencia lo hacen los nombres, los grandes nombres y los grandes hombres, ¿cierto? O sea, bueno, Descartes, no sé, Leipzig, perdón, Leibniz, Lara, Copérnico, Lara Newton, Lara Einstein, qué sé yo, harán estos grandes nombres que son los que dejan hitos y a partir de ellos son los que se va modificando y avanzando la ciencia, ¿cierto? Pero esa es una perspectiva que yo diría que obedece a eso, una historia liberal. El progreso avanza en función de los conocimientos y se van acumulando conocimientos. La segunda forma de entender la perspectiva de la historia, de la ciencia, la psicología y el progreso es a partir de esta palabra, que es una palabrita que puede sonar un poco rara, que es una palabra alemana que se llama Zeitgeist. Esta palabra alemana que es Zeitgeist se divide en dos, ¿cierto? Zeit, que significa tiempo, y Geist, que es como espíritu. Entonces es una palabra de una connotación bien linda, es el espíritu de los tiempos, ¿cierto? Es como que la ciencia está inserta en algo que no se puede definir del todo, pero que los alemanes llaman como el espíritu de los tiempos, como el color que tiene una determinada época, es como el influjo epocal que tiene, ¿no? Cada época tiene como que tuviera un espíritu particular que mueve, condiciona, dinamiza los procesos de conocimiento y ciencia. Entonces, este zeitgeist hace que haya determinados hechos que no permiten que la ciencia avance linealmente, sino que esté en un proceso continuo de construcción y reconstrucción. Y que a diferencia de la historia liberal, cuando hay un error, el error puede ser no porque el investigador cometió un error, sino que puede ser porque un error en ciencia no esté informando o replicando de una anomalía o de algo que el paradigma no logre explicar. Es distinto, ¿no? O sea, uno podría pensar, oye, aquí esto no me funciona. Esta fórmula matemática o esta ecuación o este modelo predictivo no me funciona. Ah, bueno, es un error. No, pero quizás no me funciona porque lo que yo estoy estudiando no se ajusta al modelo predictivo o a mi base o a mi noción de conocimiento paradigma que yo tenía.
Demos dos ejemplos. Si hasta hace unos 50, 30 años atrás alguien hubiera dicho que la vida se podría desarrollar a 300 grados Celsius, probablemente eso no habría cabido en ningún esquema de los esquemas válidos de las condiciones mínimas sobre las cuales se puede desarrollar la vida. Hoy día sabemos, por ejemplo, de que se encuentra vida en condiciones mucho más extremas de las que nosotros estábamos usualmente acostumbrados a poder establecer como condiciones de vida. Hay vida en la Antártica con 70-80 grados Celsius bajo cero, y hay vida también, o formas de vida microscópicas también en las zonas volcánicas con 300 grados Celsius de temperatura en el agua. Claro, uno hubiera dicho, no, esto no, ese criterio no satisface lo que antiguamente uno diría hay vida. Entonces, si alguien hubiera tomado una muestra de ahí, lo hubiera llevado a analizar, y de repente aparece algo, un bichito ahí que está vivo, y dice, ¿de dónde esta muestra? Bueno, no, es de un volcán. Imposible, dice, en el volcán no hay vida a 300 grados Celsius, seguramente la muestra está contaminada, por lo tanto, error, anda a tomar la muestra de nuevo. Y va y la toma de nuevo, y de otra vez arroja error, no error, estás contaminando la muestra. Esa es una forma como entender una historia liberal que no considera el error como parte de una posibilidad de progreso. Pero esa misma noción de que hay algo que no está satisfaciendo el esquema de conocimiento válido, desde una perspectiva, de esta perspectiva de Kuhn, de las revoluciones científicas, nos dice eso es capaz de conformar, revolucionar lo que nosotros entendíamos por conocimiento. El psicoanálisis lo fue. El psicoanálisis fue una revolución, de todas maneras, para entender lo que era el origen de las patologías, de ciertas patologías, ¿cierto? Y poder ponerle este apellido de patologías mentales, ¿cierto? Que no todas las patologías tienen base en el cuerpo. Bueno, la historia de la ciencia tiene, entonces, bueno, me devuelvo un poquito. Tenemos como esta idea de cómo avanza la historia de la ciencia y la psicología, que tenemos esta base de la historia liberal, el presentismo. Tenemos también esta idea del zeitgeist, del espíritu de los tiempos, que son como consideraciones. Tomen esto así. El autor nos está proponiendo conceptos como para hacer consideraciones respecto de la importancia de la historia de la ciencia y particularmente de la psicología. Son como conceptos a considerar. Un cuarto concepto a considerar que resulta problemático, o sea, todo esto es problemático, ¿no? O sea, todo esto se nos presenta como posiciones que nos proponen distintas entradas para entender la psicología y el desarrollo de la psicología. Hay un cuarto elemento que es altamente problemático, que es como, ok, perfecto, pasamos de entender la psique o psique como alma, ya en la modernidad se entiende como mente, pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué es la mente? ¿Qué podemos entender por mente? ¿La mente es algo que se descubre, que se inventó, que se construye? Otra vez tenemos otro problema, ¿no? Tenemos por lo menos esas tres posibilidades. La mente es descubierta, inventada o construida. Se dan cuenta cómo el tema de la psicología se va complejizando progresivamente, ¿cierto? Hay ahí una cita en el texto del Eje que es bien interesante, que es, bueno, se da por supuesto que en realidad los griegos descubrieron la mente, esta idea de psique, alma o mente, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad como de observarnos a nosotros mismos, o de suponer que hay algo que tiene que ver con una sustancia que es independiente del cuerpo. Hay algunos historiadores que dicen que el concepto de psique inicialmente ni siquiera tenía que ver con mente, sino que su traducción inicial era sangre, y que en la Ilíada de Homero se empieza a aparecer en lo escrito griego esta idea de que había algo así como el alma, ¿cierto? La psique. Algo que se distinguía de la pura corporalidad, que tenía algo diferenciador, y que al final esta alma era lo sustantivo y el cuerpo era el vehículo con el cual esta alma se conducía en el mundo, ¿cierto? Que es algo que llevará ya más adelante las teorías platónicas, las teorías pitagóricas, algunas de las teorías del periodo cosmológico de la filosofía presocrática, ¿no? Y platónica posteriormente, después posterior a Sócrates. Bueno, el autor se hace la pregunta, ¿descubrieron los griegos la mente? Pensando en lo que es la alternativa A, dice, y observen lo que contesta, dice,
en el descubrimiento del intelecto no hubo objetivos ni propósitos, dice. Es decir, no es algo inventado, ¿cierto? Porque si yo quiero inventar algo, para yo inventar algo, yo quiero inventar una, no sé, una computadora o hacer un invento de no sé cómo lograr sacar electricidad del agua o hacer del agua algo para que me sirvan mover motores, eso tiene un propósito, no es, porque si no sería un juego. Entonces yo tengo un propósito cuando invento algo, tengo un propósito, tengo un objetivo. Entonces él dice, bueno, ¿hubo un objetivo, un propósito en el descubrimiento del intelecto? No, no hubo un propósito en el intelecto, parece, ¿no? Y luego agrega, dice, Snell, que es un autor que él está citando, percibió también la concepción de la mente apoyada por los constructivistas actuales, aunque no lo articuló completamente. Los constructivistas son como los más recientes teóricos de la mente, entre comillas, que nos plantean esta idea de que la realidad se construye a partir desde cada quien, desde cada individuo. Lo estoy diciendo en términos muy simples, ¿cierto? Pero lo estoy simplificando mucho, pero por ahora quiero que se queden con esa idea, ¿no? No hay una realidad objetiva, sino que la realidad depende de mi construcción, de mi acople, hasta de mi organicidad, de mi corporalidad, en cómo yo me relaciono con ese mundo. Pero soy yo el que construye eso, ¿no? No es algo que está atado, independiente de mí. Entonces dice, a pesar de que digamos que los griegos descubrieron el intelecto, afirmamos también que el descubrimiento fue necesario para que el intelecto existiera, dice él. O sea, hay una paradoja ahí, ¿no? ¿Sabes? Como la cuestión del huevo o la gallina, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué fue primero? Así como que fue la mente o fue la mente que fue descubierta o el descubrimiento activó la idea de la mente, ¿cierto? No lo tenemos tan claro, ¿cierto? Una sexta problemática, cuando ya no hemos pensado en ese caso en la psicología de la historia, el estudio del alma, de la mente o el cuerpo, si esta mente de existir algo como la mente descubierta, inventada o construida, ¿cierto? Una sexta problemática es, bueno, que si damos por hecho el que hay una mente, significa que hay un yo, que existe algo así como un yo. Estamos cuestionando puros conceptos que son muy, como que están muy anclados en el lenguaje, ¿eh? O sea, como que hablamos de ellos, pero en la medida que más hablamos de ellos, parece que menos sabemos de ellos, ¿cierto? Mientras más hablamos de mente, si uno le dice, oye, es un enfermo mental, o tiene un problema en la mente, pero pareciera ser que a medida que más hablamos de estas cosas, menos sabemos de ellos. Bueno, es lo mismo con el yo, o sea, si yo les preguntara a usted, bueno, ¿qué es yo? ¿Qué es el yo? Bueno, algunos dirían, bueno, yo, mi cuerpo, ya, pero tu cuerpo compone, bueno, esto que nosotros definimos como yo, porque si el yo lo definimos como una estructura psicológica, no necesariamente se tiene que definir a partir del cuerpo. Peor todavía es cuando el autor nos propone algo que es las mentes sin yoes. Observen la paradoja tremenda que hay. ¿Puede haber una mente sin una estructura que él se piensa a sí misma continuamente y que tiene como un sentido como de pertenencia sobre la realidad que construye? Algo así como mi realidad que construye. Es una idea compleja, y es tan compleja que hoy día no la quiero desarrollar, sino que la quiero dejar ahí más bien enunciada, pero antes de concluir esta primera clase introductoria, que es como para decir, bueno, vuelvo a la pregunta inicial, ¿la psicología es un imposible o es posible la psicología? Partimos de ahí la reflexión, ¿no? Yo lo que he hecho es mostrarle un poco este abanico de aberturas que tiene la psicología que se nos proponen como esta torre de Babel que yo les comentaba, que no tiene un cierre, no es una figura con una no es una figura, no tiene una forma definida que todos vamos a decir, ah, bueno, esto es la psicología de un cuadrado. No, uno era un cuadrado, otro era un hexágono, un cubo, una esfera, qué sé yo. Entonces, imagínense cuando estamos pensando, ¿hay mentes sin yoes? Bueno, antes de que esto lo desarrollemos más en extenso en la próxima clase, porque tiene unas relaciones muy interesantes con el pensamiento budista, con las concepciones budistas de la mente, que son muy distintas a las concepciones occidentales de la mente, les quiero contar algo que en un momento Nietzsche cuestiona. Nietzsche, este pensador que es conocido por el nihilismo, ¿no? Que un pensador muy original para su época, tremendo. Yo creo que uno de los pensadores más influyentes y más relevantes y quizás menos reconocidos también.
que incidió directamente en Freud, en sus formulaciones de lo inconsciente. Bueno, Nietzsche decía a propósito del yo, de cuestionar que hubiera algo así como un yo, que se piensa a sí mismo, decía, bueno, ¿cómo pueden decir que hay un yo? Decía, si mis pensamientos vienen a mí cuando ellos quieren y no cuando yo quiero. Decía. Parece una reflexión simple, pero no lo es, porque encierra un cuestionamiento profundo, eso mira, se lo repito. ¿Cómo pueden decir que hay un yo, cierto? Algo así que es como sólido, consistente, que como que cristaliza. Si mis pensamientos, dicen, vienen a mí cuando ellos quieren y no cuando yo quiero. Está diciéndonos algo bien fundamental, que es que hay cosas que escapan del umbral de la conciencia. Y hay cosas que escapan de la propia voluntad, inclusive. No somos capaces de, si hubiera un yo que rige toda la vida y la actividad mental, ¿cierto? Como una pura conciencia. Entonces hay un yo que debería tener control incluido sobre lo que pensamos. Y efectivamente yo puedo controlar y me puedo imaginar ahora un burro verde, si quiero, o un fantasma, o perdón, un elefante con puntos rosados, pues no sé, pero hay momentos en que simplemente los pensamientos vienen y yo no tengo control sobre esos pensamientos. Por lo tanto, ¿dónde está el yo en esos momentos? ¿Cierto? ¿Hay un yo que realmente tiene esa capacidad de controlar la actividad mental o de estructurar la actividad mental? Bueno, en la próxima clase vamos a ver algunos conceptos más, algunos cuestionamientos respecto del budismo que hace, ¿cierto? Y cómo cuestionan esta idea del yo desde la filosofía budista y la psicología budista. Espero haber sido lo más claro posible, ¿cierto? Mi primer objetivo es no que tengan totalmente claro todo lo que he hablado, sino que más bien despertar la curiosidad, despertar el conflicto, de alguna manera, ¿no? O sea, levantar la duda. Me parece que desde ahí surgen más aprendizajes que cuando damos todo por hecho, aprendido, sabido o integramos algo como una verdad establecida. Mi llamado en ese caso es que ustedes cuestionen, observen, que no me crean todo lo que digo, eh, que, que critiquen, que indaguen y que tengan capacidad de poder dar cuenta de sus propios desarrollos, hallazgos, intereses en relación con lo que vamos a ir cuestionando. Antes de cerrar esta clase me gustaría eh, dar cuenta de un autor que es fundamental para mí. Siento que es siendo yo estudiante de psicología como ustedes, es un autor que llegó a mí, sus libros llegaron tempranamente a mí y me sentí como llamado por su noción de psicología. No pretendo con esto que ustedes la hagan propia, simplemente les quiero como compartir mi experiencia con él, que es Jung, Carl Jung, que él y fue, y su psicología fue una psicología del alma. Cuando partimos hablando si el objeto de la psicología era el alma, la mente o el cuerpo, Jung mantuvo esta idea que la psicología, su objetivo era lo que conocemos como, o lo que se conocía como alma. Jung en su libro que es Recuerdos, Sueños, Pensamientos, que es su biografía, que se las recomiendo, en la primera página dice lo siguiente, voy a leerlo a riesgo de que algunos de ustedes se queden dormidos, pero lo encuentro que son unas páginas bien inspiradoras. Dice, mi vida es la historia de la autorrealización de lo inconsciente. Todo cuanto está en el inconsciente quiere llegar a ser acontecimiento y la personalidad también quiere desplegarse a partir de sus condiciones inconscientes y sentirse como un todo. Para exponer este proceso de evolución no puedo utilizar el lenguaje científico, pues yo no puedo experimentarme como problema científico. Lo que sé es según la intuición interna y lo que el hombre parece ser, subespecie eternitatis, se puede expresar solo mediante un mito. El mito es más individual y expresa la vida con mayor exactitud que la ciencia. La ciencia trabaja con conceptos de término medio que son demasiado generales para dar cuenta de la diversidad subjetiva de una vida individual. Así pues, me he propuesto hoy, a mis 83 años, explicar el mito de mi vida. Sin embargo, no puedo hacer más que afirmaciones inmediatas, solo contar historias. Si son verdaderas, no es problema. La cuestión consiste solamente en si este es mi cuento, mi verdad. Lo más difícil en la configuración de una autobiografía consiste en que no se posee ninguna medida, ningún terreno objetivo desde el cual juzgar. No hay posibilidad de comparación. Yo sé que en muchas cosas no soy como los demás,
pero no sé, sin embargo, cómo soy yo realmente. Estas palabras de Jung, de su biografía, a mí me marcaron profundamente porque nos está diciendo que en el fondo lo que es su objeto de estudio, el alma, no está de la mano con un saber científico, que no lo puede estudiar como una verdad científica. Es como cuestionar, ir a contracorriente de la mayor parte de la psicología científica del siglo XX, ¿no? Siendo un hombre que vivió ya bien adentrado el siglo XX. Entonces, mi cuestionamiento con esta cita de Jung es que nos preguntemos si existe alguna diferencia sustantiva entre sistemas de creencias no científicos como la mitología, la superstición, la teología y el conocimiento científico. ¿Cuál de todos estos es lo que nos tiene que interesar para poder lograr un entendimiento de lo que es aquello que llamamos ser humano? Un concepto, una palabra, una entidad que todavía hoy día nos resulta misterioso en muchos sentidos. No acabamos todavía de descubrir ni entender los funcionamientos del sueño, los mecanismos del sueño. No acabamos de delimitar aquello que llamamos lo inconsciente. Hay ahí un ámbito de acción, de reflexión, de introspección que no sé si lo agota la ciencia, ¿cierto? Y por eso quizás que me gusta este autor, porque nos propone la posibilidad todavía de hacer una psicología con un concepto como el de alma. Quizás en mi espíritu melancólico, nostálgico de una psicología antigua, o quizás también es una posibilidad de hacer psicología en el siglo XXI desde un lugar nuevo, conjuntando la mayor ciencia de vanguardia con conocimientos antiguos y tradiciones de pensamiento filosófico antiguo. Bien, esto sería, les dejo después una segunda página que no la voy a leer porque me interesa que la lean ustedes, la voy a dejar acá en pantalla, que es también es una de las páginas que más inspiradas de Jung, que nos invita a buscar el conocimiento no solamente en los libros, ni en las salas, ni en las aulas, sino que a salir al mundo y volver, dice Jung, con una más rica psicología que la que a veces podemos encontrar en los libros. Está en Lo inconsciente de 1914, ¿cierto? En el prólogo. Mi nombre es Pedro Salinas, soy su profesor de Introducción a la Psicología. Esta ha sido nuestra primera sesión, ha sido un gusto y los dejo con esta cita de Lo inconsciente de Jung. Que estén muy bien, nos estamos viendo.